Buenas tardes. Cuando en un ya lejano 2 de enero de 1991 tuve el privilegio de fundar Contra el Viento Teatro, nos habíamos propuesto, tal vez un poco candorosa e ingenuamente, aportar en la renovación y en el movimiento de lo que nosotros queríamos entender como el arte del actor. En realidad, en un primer momento, en una ciudad que aunque era la capital de un país, era en realidad una pequeña aldea aislada en el medio de las montañas, tal vez desatenta a las enormes transformaciones que el teatro había tenido en el mundo entero, sobre todo en Occidente, en todo el siglo XX. Creíamos, desatentos y desconociendo esos cambios, que podíamos transformar lo que nosotros veíamos como un teatro complaciente, como un teatro en el que el trabajo actoral se reducía a simplemente interpretar un texto o poner ciertas habilidades histriónicas a una situación teatral. Sin embargo, caminamos a tientas. No teníamos una ruta a seguir para aportar en el arte del actor. Comenzamos a descubrir que era imprescindible seguir huellas de los maestros que nos habían dejado en imágenes, en textos, en libros, un camino difuso pero que podíamos seguir. Después tuvimos la suerte de encontrar a esos maestros, los que en ese entonces todavía estaban vivos, y aprender de ellos. Tuvimos que salir de esta ciudad aldea clavada entre las montañas y alejarnos, cruzar el mar. Y sin embargo, después de haber recibido esas generosas y sabias enseñanzas, fue el encuentro con un filósofo ecuatoriano, radicado en México, que había desarrollado un pensamiento alrededor de lo que él llamaba el etos barroco y la modernidad en América Latina, lo que produjo el cisma, ese movimiento, ese encuentro que propició el que aprendamos a caminar con nuestros propios pasos. Fueron entonces las enseñanzas de los maestros del teatro y fue el pensamiento, ese campo amplio que nos dejó el etos barroco y la modernidad en América Latina, que nos permitió descubrir que podíamos transitar una ruta en la que nosotros éramos capaces de generar una identidad y también una diferencia. Una ruta en la que pudimos entender que era posible crear un paradigma en lo técnico, en lo poético, en lo estético. Una ruta en la que podíamos ser nosotros mismos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a caminar un largo trecho de lo que años después empezamos a llamar el comportamiento barroco del actor y de la escena. Después de una década, después de sobrevivir, de persistir, de resistir a una serie de circunstancias que pusieron al grupo al borde de la desaparición incluso, integran a inicios ya de este nuevo milenio 2 estupendas actrices, el elenco principal de Contra el Viento. Y a partir de ahí comenzamos a profundizar en nuestro camino sobre lo barroco. Comenzamos a estudiar desde el arte barroco, a estudiar la historia de la cultura en América Latina, pero al mismo tiempo a trabajar desde la expresión del cuerpo, desde la expresión de la voz de los actores y de las actrices que hacíamos Contra el Viento. Pasó una larga década, tal vez un poco más, y comenzamos a ver los frutos de ese esfuerzo en la calidad, en el cuidado, en la elaboración con la que los compañeros del grupo creaban, modelaban sus personajes, su presencia, su expresión en el escenario.
Comenzamos a entender que era una ruta acertada. No solo nos daba identidad, sino que nos permitía crear una propuesta, hacer un paradigma en lo estético, en lo poético. Cuando entendimos que después de haber desarrollado este camino, debíamos enseñar a las nuevas generaciones, cuando descubrimos que cada vez que nuestros espectáculos salían, los organizadores de los festivales o quienes nos invitaban nos pedían que dictemos talleres, que transfiramos las enseñanzas de lo que habíamos aprendido en este largo camino de lo barroco. Entonces descubrimos montones de aprendices, hombres y mujeres, actores, actrices, bailarines de muchas partes del mundo que se interesaron por el camino que estábamos trazando. Y en ese transcurrir, tal vez de alguna manera extraña, dimos por hecho de que la forma de la enseñanza estaba clara, que lo que nosotros transferíamos, los actores recibían. Pero en un momento me llegó una curiosidad. Yo quería, en realidad, saber cómo todo este amplio mundo de lo barroco, del comportamiento barroco del actor en escena, cómo era recibido por una actriz que se había convertido en un referente, una actriz que era querida y respetada por espectadores de muchas partes, especialmente de América Latina. Entonces, interrogué a Verónica Falconi sobre cómo ella había recibido, cómo ella había captado, cómo ella comprendía desde el lugar de la actuación todo este universo de lo barroco. Después de unas semanas, Verónica se acercó y me respondió que ella no podía responder a mi pregunta con palabras, ni siquiera escribiendo un texto, que ella era actriz y que la única manera de responder a cómo recibió este largo camino de lo barroco era con una acción en el escenario. Y es entonces cuando nace nuestro Cuando llueve en el páramo. Cuentan que cuando en la cordillera de los Andes la tierra está cansada, el cielo acude en su auxilio y complaciente le regala una agradable y purificadora lluvia. Cuentan que la tierra agradecida se llena de colores y el arco iris se presenta majestuoso detrás de los nevados. Es entonces cuando las gentes de los páramos, de los valles y ciudades sienten ese suave viento mimoso. Y por un instante, pero perfectamente perceptible, se los puede ver sonreír con el rostro contra el viento. Yo vivo al pie de un nevado que tiene la garganta llenita de fuego. Vivo al pie de un río que corre porque le es inevitable la llamada del mar, pero está muerto. Vivo entre miradas tristes y antiguas, entre gente hecha de tierra, de lluvia y de sol.
Vivo en el rincón donde nace el viento. Y se desaman el día y la noche. Vivo donde el pingullo y el tambor salen todas las noches como en una procesión, triste procesión de dos, y danzan. ¡Ay, amor! Amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. ¡Ay, ay, ay! Amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo danzan ahí donde yo vivo? Soy actriz de Contra el Viento Teatro, pero antes no tenía estas manos, ni estos pies. Antes no tenía la necesidad de contar todo esto. Mi grupo y yo vivimos colgados de las montañas. Por eso debemos tener los pies bien firmes, clavados en la tierra. Debemos estar alertas, atentos, por si la piel de la montaña se deslava por la quebrada. Debemos estar enormes, amplificados, como luna llena, sentada en la punta de los cerros. Cargar la luna, morderla, lamerla, dibujar nuestro nombre en el viento y en la tierra para no olvidarnos. En Contra el Viento Teatro trabajamos todos los días de nuestra vida un ejercicio llamado el despertar, organizado, sistematizado por mi maestro el Pato Vallejo. Este ejercicio combina 12 principios técnicos que en tensión, tejidos con el mundo íntimo del actor y de la actriz, producen la expresión. Es un ejercicio que lo trabajamos cada día, incluso antes de una función, porque sabemos que debemos cambiar permanentemente para ser leal a nosotros mismos. El despertar. Después de largos años de experimentar con ejercicios aprendidos, con técnicas que íbamos incorporando de tradiciones teatrales distintas a las nuestras, pero también de las danzas, de la tradición andina, fuimos organizando un ejercicio que tejía y ponía todo ese cúmulo de experiencia al servicio de la preparación del actor. Descubrimos algunos principios que estaban en la base de lo que podía ser su estructura, su presencia, su expresión, su movimiento. A este ejercicio nosotros lo llamamos despertar, y es un ejercicio que hemos compartido con algunos actores, actrices de muchas partes del mundo. Este ejercicio, como les decía, teje 12 principios. Los 4 primeros nosotros llamamos principios de presencia. Buscamos que el actor, para asegurar estar presente aquí y ahora en el escenario, dilate su cuerpo,
establezca oposiciones, que lo conduzca en distintas direcciones del espacio. Esto nosotros lo obtuvimos al investigar, al estudiar los principios de lo barroco y de la estética del arte barroco que se desarrolla en Europa primero y después fuertemente en nuestra América Latina. Cuando el cuerpo se dilata, cuando el cuerpo está listo, alerta, dispuesto, entonces entendimos que la actriz tiene que desplazar su peso desde el centro gravitacional. Esto lo veníamos aprendiendo de los maestros, pero comenzamos a desarrollar nuestro propio camino al producir ese desplazamiento en un cuerpo que estaba torcido, estirado, enrollado, proyectado en distintas direcciones. También entendimos que la presencia, el estar presente, implicaba el sostener los movimientos antes de que se produzcan, para acumular un impulso. Y cuando sosteníamos ese movimiento, lográbamos equilibrios precarios, complejos, con un cuerpo dilatado que podía proyectarse a cualquier lugar del espacio. Teníamos entonces el cuerpo dilatado, teníamos entonces desplazar el peso en el centro y también teníamos los equilibrios. Y descubrimos que algo muy importante en la presencia de un actor era la mirada. Entendimos que las gentes de las montañas teníamos una cualidad particular con relación a las gentes del llano. Las gentes del llano siempre tienen el horizonte muy, muy lejano. Las gentes de las montañas lo tienen demasiado cerca, de manera que tienen que imaginar qué queda más allá de las montañas. Aprendimos entonces a modelar la mirada que está cerca, la mirada que nos cobija con las montañas y la mirada que está más allá, en el fin del mundo. Cuando habíamos trabajado ya esos principios de presencia, empezamos a trabajar y a estudiar e investigar, sobre todo en el arte barroco colonial quiteño, que afortunadamente nos ha dejado un legado enorme de esculturas, pinturas, todas con un ropaje religioso, pero cuando cometíamos ese pequeño sacrilegio de levantar la falda a las vírgenes y a los santos, descubrimos cuerpos con una potencia expresiva enorme y encontramos que era en los codos y en las rodillas donde se sostenía en primera instancia la expresión. Este cuerpo retorcido, este cuerpo en lucha consigo mismo y dilatado, empezaba a encontrar un tránsito hacia la expresión entonces en el trabajo de codos y rodillas. Pero también vimos que de alguna manera esos codos y esas rodillas que estaban sosteniendo la expresión se proyectaban, se multiplicaban en lo que nosotros llamamos posteriormente las coloraturas de la expresión. Coloraturas que estaban en las muñecas, manos, dedos, en los tobillos y los pies, en el cuello y la cabeza. Todos esos cuerpos de esas esculturas, de esas pinturas del arte barroco colonial quiteño, tenían una enorme expresión sostenida en el cuello, sostenida en la expresión de las manos, sostenida en la postura y la proyección de los pies. Entonces, después de codos y rodillas, encontramos las coloraturas. Eran como círculos concéntricos alrededor del centro. El segundo círculo era el de los codos y las rodillas, y el tercer círculo, el de las muñecas, manos, tobillos, pies, cuello y cabeza. Y claro, finalmente, toda la expresión podía concentrarse en las máscaras faciales. Descubrimos entonces que, además de los principios de presencia, podríamos trabajar principios de expresión, que los sosteníamos como transformando la anatomía del cuerpo. En lugar de pensarla en cabeza, tronco y extremidades, empezamos a pensarla en estos círculos de expresión. Finalmente, comenzamos a trabajar y explorar los movimientos y el espacio.
encontramos otro grupo de principios que nos permitían seguir modelando al cuerpo, pero esta vez en el movimiento. Entonces trabajamos primero en la energía, en esa fuerza. Esto lo tenemos de la física newtoniana. Cuando a una masa se le aplica una fuerza, se desgasta una energía. Ese es uno de los principios de la física de Newton. Entonces descubrimos que si el actor aplica una fuerza mayor a los músculos, a la masa de su cuerpo, va a desgastar una mayor energía. Y si aplica una fuerza menor, va a desgastar una menor energía. Y en ese rango entre una energía muy fuerte y una energía muy frágil, el actor podía modelar sus movimientos. Lo mismo sucede cuando trabajamos en el ritmo del movimiento. Podemos hacer ritmos muy acelerados, rápidos, violentos, y también ritmos más lentos, muy sostenidos, exageradamente sostenidos. Hacer del movimiento algo casi imperceptible. Y lo mismo sucedía con la amplitud del movimiento. Hay veces que el actor puede trabajar movimientos muy amplios y muy grandes, pero también movimientos muy pequeños y chiquitos. En esa tensión entre lo muy grande y lo muy pequeño, lo muy rápido y lo muy lento, lo muy fuerte y lo muy frágil, el actor tenía un espectro enorme, tiene un espectro enorme para modelar sus movimientos. Después trabajamos como un principio fundamental los niveles, llevamos al cuerpo con todos los principios de presencia, expresión y movimiento, los llevamos a un nivel alto, a un nivel medio y también a un nivel bajo en el piso. Y también trabajamos sosteniendo el impulso de tal manera que el actor pueda sostener una escultura que está viva, porque el impulso está sostenido por dentro. El movimiento es el que se constriñe, la forma, la exterioridad, pero el impulso se mantiene. Estos principios acontecen en un ámbito sustancial de lo barroco. Lo barroco existe en la medida de la puesta en crisis. Si nosotros queremos entender el trabajo del cuerpo del actor y de la actriz en la escena, tenemos que entender que es un cuerpo que entra en crisis, que sale de la complacencia, de la quietud, de lo modoso del cuerpo en la vida rutinaria y en la vida cotidiana. Entonces está la crisis, está la tensión. Toda la existencia de lo barroco acontece en dos energías, en dos direcciones, en dos posibilidades, impulsos, capacidades contrarias. Para poder entender el cuerpo en lo barroco, tenemos que entender un cuerpo en guerra consigo mismo. Un cuerpo que se proyecta en direcciones contrarias, un cuerpo que cambia de ritmos, de movimientos, de energías. En esa tensión aparece un último elemento, que es la ambigüedad. El cuerpo del actor, el cuerpo de la actriz en lo barroco, no es un cuerpo predecible, no es un cuerpo obvio, no es un cuerpo reconocible en lo cotidiano, es un cuerpo ambiguo, es un cuerpo que configura su sentido en la medida de su presencia, expresión y movimiento en el escenario. Entonces, estos 12 principios, dentro de estos otros 3, componen lo que nosotros llamamos el punto de partida del comportamiento barroco del actor y de la escena, y configuran este ejercicio que, dentro de los parámetros que sugiere el maestro Eugenio Barba, podría llamarse un ejercicio preexpresivo, el despertar. Yo voy a pedir que Verónica haga unos 2 o 3 minutos libremente su despertar.
explorar niveles. Bien, bien. Gracias, Betty. Una de las cosas que solíamos ver cuando iniciamos este, como dije, ya largo camino de 30 años en el arte del actor, era que entre el entrenamiento, a veces acrobático, a veces gimnástico, de los actores y de las actrices, y su trabajo en el escenario, había un abismo que no se lograba cerrar. Nosotros, al desarrollar este proceso, quisimos entender que desde el entrenamiento hasta llegar al escenario hay un camino de continuidad. Después del trabajo de entrenamiento, empezamos a explorar en el trabajo de la dramaturgia del actor, y después de trabajar la dramaturgia del actor y de la actriz en lo barroco, trabajamos la creación escénica y la dramaturgia de la escena. Ahora, y para terminar esta demostración, Vero nos va a compartir un fragmento de una de nuestras obras más queridas, La Flor de la Choquiragua, y nos va a conversar cómo ella fue llegando a uno de los personajes más entrañables, creo yo, del teatro ecuatoriano actual, la madre de La Flor de la Choquiragua. Lo que me sedujo en este camino de Contra el Viento Teatro es sobre todo que no hay ruptura entre el entrenamiento y el escenario. Y eso fue lo que me atrapó y me ha hecho quedarme más de 20 años en este grupo de teatro. Mi maestro me pidió entonces que trabajara una energía de guerrero con un centro hacia la tierra durante mucho tiempo. Que explore la velocidad, ritmo rápido, ritmos lentos. Y al mismo tiempo, hacia arriba, una energía de dama. Y encontré unas manos de mariposa. Cuando sentía que las rodillas no podían más, sentía al mismo tiempo la tensión del cielo ayudándome y la tierra hacia abajo, y quedé suspendida. Entonces, a este cuerpo, con una energía de dama y una de guerrero, empecé a vestirle, por jugar. Me tejo y me destejo para saber quién soy. Me tejo con aquellas que antes de mí anduvieron y con aquellas que después de mí vendrán. Las faldas, como las faldas de mis montañas.
el chal. Para coquetearle al viento del páramo. El tubo, para sujetar fuerte el corazón y que no se caiga. Los guantes, para amasar el viento. Las alpargatas, para dejar huellas firmes. Y caminar por el centro. El látigo, para retarle a Dios. Y el sombrero, en honor a mi abuela. Mi maestro me dijo que una actriz necesita un territorio para realizar su existencia. La cosa es que a los 2 días de lo que llamó, ya estaba en el cuartel. A los 2 días de eso, ya le mandaron al desierto. Y a los 2 días de eso, ya me lo mataron. Mi tiempo de estar contenta y ya estoy jodida. ¡Qué desgracia! ¿Por qué será que Diosito se ensaña con una pobre? ¡Taitiku! Diosito, ya te estás poniendo viejo, ya te olvidaste. El látigo no es con nosotros, Taitiku. Los mercaderes, ¿te acuerdas? Los mercaderes andan por todas partes, Diosito. Preste para acá ese látigo, que yo le doy haciendo. Aquí dentro, bien adentro.
aquí dentro, bien adentro, aquí dentro, bien adentro. Donde late el corazón, donde late el corazón. Baila libre como el viento, baila libre como el viento, la mariposa de mi canción, la mariposa de mi canción. Que se anden bien atentos, que se anden bien atentos. El tal Tico manda a decir, el tal Tico manda a decir. Después vino uno de la embajada a contarme todo esto y me dijo que como había estado tan poco tiempo en el ejército no se había ganado ningún sueldo ni nada y que como era bien caro traerle el ataúd para acá, le habían enterrado por allá nomás. Y que ni sueñe con indemnizaciones, porque la plata la necesitan para acabar con los malvados del planeta y luchar por nuestra seguridad. Eso me dijo, que estaban peleando por mí y por mi seguridad. ¿Qué va a hacer si esto es? Si ya mismito viene mi coronel de la policía y me bota a la calle. Y no va a haber nadie que me defienda, ni ellos ni nadie. Y ahora viene usted con ese señor de la cámara y me sale con que debo estar orgullosa, que mi hijo es un héroe, que sonríe a la cámara, que la libertad de expresión está protegida con luchadores como usted. Que mire a la cámara cuando hable, que hable despacio. Y yo digo, porque todos están contentos. Los de la embajada están contentos. Mi coronel de la policía está contento. Usted y el señor de la cámara están contentos. El país está contento. El mundo está contento. Y yo soy la única estúpida que está triste porque le mataron a mi hijo.
para que todos estén orgullosos. Disculpará nomás, pero que se vayan todos a la mierda.